Mírame. Soy Jesús de Nazaret. ¿Crees que sabes lo que ocurrió aquella noche en Jerusalén? La historia que has escuchado es solo un eco. Hoy, te revelaré el secreto que cambió el destino de la humanidad. No es un relato más, es una invitación. Una mesa puesta entre la sombra y la luz, donde el Cordero de Dios se ofreció para siempre. ¿Quieres conocer la verdad que desafía el tiempo? Sígueme. Porque esta noche, no solo recordarás, vivirás. La luna se alzaba sobre Jerusalén, bañando la ciudad con su luz plateada y etérea, una ciudad que respiraba al mismo tiempo tensión y esperanza. Las murallas antiguas, testigos de innumerables historias, se erguían como centinelas bajo el cielo estrellado, mientras las sombras danzaban en las calles estrechas y serpenteantes que atravesaban mercados, hogares y templos. Un aire denso, impregnado de incienso y sudor, sobrecogía los sentidos, combinando el miedo palpable con una expectativa vibrante que flotaba en el ambiente. Sabía que mis horas estaban contadas, la traición acechaba desde las esquinas y los rincones oscuros, y su red se tejía con hilos de sombra. Un delicado tapiz de deslealtad que amenazaba con aplastarme como un peso insoportable. Sin embargo, en lugar de huir como un cobarde atrapado en sus propios temores, reuní la determinación que anidaba en lo más profundo de mi ser. Decidí reunir a los 12, a aquellos que habían caminado a mi lado y compartido su fe y sus esperanzas. Nos encontrábamos en un aposento alto, oculto como un secreto divino, donde las paredes de piedra, viejas y gastadas, guardaban ecos de antiguas oraciones y susurros de promesas aún no cumplidas. Era un refugio, un lugar intemporal donde el aire olía a pan recién horneado y a vino, el aroma cálido que evocaba un sentido profundo de comunidad y ritual. Esa noche no era una cena cualquiera, era la culminación de siglos de promesas que se entrelazaban en un destino ineludible. Los corazones de los presentes latían al unísono, mientras sus miradas se encontraban con la mía, llenas de desesperación, amor y un conocimiento tácito de lo que estaba por venir. Era un instante sagrado, en el que el cielo y la tierra se fundirían en un solo aliento, un momento de revelación en el que los lazos de la fe y la traición se entrelazaban, como dos corrientes que chocan en el río de la vida. Mientras las sombras danzaban en la luz de las velas que iluminaban la mesa, me sentí transportado a un lugar donde el tiempo no existía, un punto de convergencia donde el pasado, el presente y el futuro se unían en un solo hilo narrativo. Allí, en ese ambiente sagrado, supe que no solo estábamos compartiendo alimentos y vino, sino que estábamos sellando un pacto que resonaría a lo largo de la historia, una promesa eterna de amor, sacrificio y redención. La tensión en el aire era palpable, y aunque la traición se cernía sobre nosotros como un manto oscuro, también había una luz que brillaba fuertemente en medio de ella. Era la luz de la esperanza, la certeza de que, a pesar del dolor que venía, había un propósito mayor en juego. A medida que comenzamos la cena, rodeados de risas nerviosas y murmullos reverentes, comprendí que cada uno de nosotros estaba llamado a un destino mayor que nosotros mismos. Un testimonio de cómo el amor puede florecer incluso en los entornos más hostiles. Esa noche, mientras compartíamos el pan y el vino, las palabras que se pronunciaban estaban llenas de significado profundo. Los recuerdos y las historias que acumulamos juntos, las enseñanzas que habíamos discutido en los últimos años, se entrelazaban con un sentido de urgencia. Sabía que, aunque el futuro era incierto, mi misión estaba clara: llevar este mensaje de amor y esperanza más allá de estas paredes, hacia un mundo que anhelaba luz en medio de la oscuridad. Mientras la luna iluminaba Jerusalén desde lo alto, sentí que el momento estaba destinado a convertirse en parte de algo más grande que nosotros, una narrativa que desafiaría el tiempo y el espacio, llevando consigo la promesa de que, aunque todo parezca desmoronarse, todavía hay espacio para la redención y el renacer. En ese aposento alto, sellamos no solo una comida, sino también un viaje hacia lo desconocido, un viaje que cambiaría no solo nuestras vidas, sino el curso de la historia. La preparación, un velo entre lo antiguo y lo nuevo. Pedro y Juan me miraron con dudas cuando les dije: «Id a la ciudad».
un hombre con un cántaro de agua os guiará. Sus ojos, cansados por los prolongados días de caminar por caminos polvorientos y bajo un sol implacable, reflejaban la incertidumbre que empezaba a instalarse en sus corazones. Sin embargo, con la familiar obediencia que siempre había marcado su viaje a mi lado, accedieron a mis instrucciones. No entendían por qué había elegido un lugar tan humilde, apartado de las miradas atentas de los romanos y los fariseos, pero yo sabía lo que estaba haciendo. En aquel espacio íntimo, con sus lámparas titilantes que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes muertas, se gestaba un momento que cambiaría el destino de la humanidad. Aquello sería el altar donde el Antiguo Testamento daría paso a la nueva alianza. Mientras los veía prepararlo todo con el cuidado de quienes saben que lo que están a punto de hacer es sagrado, la memoria de versiones pasadas de mí transitó por mi mente. Pensé en Moisés en el desierto, liderando a su pueblo, y en los corderos de Egipto cuya sangre, un acto de fe, salvó a Israel de la muerte. Había un paralelismo profundo en la historia de liberación que se tejía a lo largo de generaciones. Aquella noche, sin embargo, el peso de la historia caía sobre mis hombros. Yo sería el cordero. No uno más en la larga serie de sacrificios, sino el definitivo. El pan y el vino, mi cuerpo y mi sangre. Tomé el pan ácimo, un símbolo de prisa y simplicidad, y lo partí con manos que aún llevaban las cicatrices de mi antiguo oficio como carpintero, cada cicatriz un recordatorio del arduo trabajo de mis años. Hacia ellos, en ese pequeño aposento, pronuncié, esto es mi cuerpo, entregado por vosotros. Sus ojos se abrieron con temor, y podía ver en sus miradas cómo el significado de mis palabras se hacía camino en su corazón. Como si cada fragmento de trigo recién molido que se desmenuzaba entre mis dedos les quemara las palmas. No eran meras metáforas aquellas palabras, cada migaja del pan era una promesa viviente, palpable en el aire pesado del cuarto. Sabía que cada gota de vino que más tarde compartiría con ellos sería la sangre que sellaría un pacto eterno, un nuevo comienzo envuelto en sacrificio. Isaías lo había profetizado, él cargará con los pecados de muchos, ahora, de pie frente a aquellos que habían estado a mi lado en las buenas y en las malas, cumplía con las escrituras que hablaban de redención y sanación. Pude sentir la tensión en el aire mientras las palabras se asentaban entre nosotros, llevando el peso de lo que estaba a punto de suceder. Era un instante cargado de gravedad, pero también de esperanza, como si el Espíritu estuviera moviéndose entre nosotros, llenando el espacio con la anticipación de un cambio monumental. Aquí, en esta habitación cerrada, lejos del ruido del mundo exterior, forjábamos un nuevo pacto, un vínculo de amor y sacrificio que resonaría a lo largo de las generaciones. Mientras el pan era compartido y el vino se servía, se creaba una conexión única, tejida por el reconocimiento de lo que venía. Miré a cada uno de ellos, mis amigos, mis discípulos, y vi un reflejo de la fe, la lucha y el anhelo por un futuro nuevo en sus rostros. A pesar de las sombras que se cernían sobre nosotros, había un brillo de luz que prometía la llegada de algo extraordinario, un acto de amor absoluto que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. En medio de la simplicidad de ese encuentro, sentí el peso de la eternidad, un recordatorio de que el sacrificio que estaba a punto de hacer no sería solo por ellos, sino por toda la humanidad. Era un legado de amor que, aunque doloroso, también traía consigo la promesa de renacer en la esperanza, la fe y la redención. Y así, en ese pequeño aposento, comenzó la celebración de lo que se avecinaba, la unión de lo antiguo con lo nuevo, el ocaso de una era y el nacimiento de otra en la formidable historia que estábamos, sin saberlo en aquel momento, a punto de escribir juntos. Judas, sentado a mi diestra, extendió su copa, un movimiento que, aunque parecía casual, resonaba con una tensión palpable en el aire. En ese instante, supe que sabía lo que tramaba, la traición se cernía sobre nosotros como una sombra oscura y espesa. A pesar de ello, le ofrecí el pan mojado que sostenía entre mis manos, un gesto de honor que debió quemarle las manos, un recordatorio de que incluso en la traición hay espacio para la dignidad. Tú lo has dicho, respondí a su pregunta silenciosa, mis palabras colisionando con la pesada atmósfera de la habitación.
no lo expulsé. Hasta el final, le ofrecí redención, un destello de luz en medio de la oscuridad que lo había atrapado. Pero su corazón ya pertenecía a las sombras, y en ese momento, comprendí que todo lo que podría ofrecerle sería en vano. Lavar los pies, el reino de los humildes. Me levanté, dejando mi manto caer suavemente sobre el suelo, tomando una toalla que se deslizó entre mis dedos con un sentido de propósito. Enfrente de mí estaba Pedro, su rostro lleno de incredulidad y confusión. «Tú, Señor, lavarme los pies a mí», gritó, su voz temblando con una mezcla de asombro y rechazo. Sonreí con tristeza, sabiendo que en su corazón aún había una batalla entre la humildad y el orgullo. Si no entendían que el amor se inclina, que la grandeza reside en el servicio, ¿cómo podrían comprender lo que significaría la cruz? Uno por uno, comencé a lavar sus pies polvorientos, cada toque una mezcla de devoción y un acto de amor desinteresado. Sentí la aspereza de su piel, agrietada por los caminos de Judea, una representación tangible de las luchas y viajes que habían recorrido. Este no era un simple acto de servicio, era una revolución de valores, un grito silencioso: el que quiera ser grande, sea vuestro siervo. Las palabras flotaban en el aire mientras el canto de una nueva realidad comenzaba a resonar entre nosotros. El agua fría se mezclaba con el sudor de sus jornadas, cada gota un símbolo de sacrificio y entrega. En cada gesto que realizaba, el Espíritu susurraba: «Este es el camino». Mientras lavaba los pies, no solo purificaba la suciedad de sus extremidades, sino que también les devolvía su dignidad, los invitaba a renacer en el amor y la comunidad. Era un acto que desafiaba toda lógica humana, una lección de humildad que iría más allá de esa cena, trascendiendo generaciones. Mientras iba de uno a otro, vi las expresiones de confusión en sus rostros al comprender el significado profundo de lo que estaba haciendo. Cada pie que tocaba contaba una historia, cada roce del agua revelaba un deseo de conexión. En ese acto de servicio, estaba sembrando semillas de compasión y perdón, preparando el terreno para lo que estaba por venir. La noche se alzaba oscura y llena de promesas, pero en ese pequeño acto de humildad, había una luz brillante que iluminaba nuestras almas. En ese momento, mientras el silencio reverberaba a nuestro alrededor, comprendí que el reino de los humildes era un lugar donde los corazones se funden, donde la servidumbre se transforma en grandeza, y donde el amor tiene el poder de sanar. Era una enseñanza que, aunque complicada, estaba diseñada para romper las cadenas que nos mantenían atrapados en nosotros mismos, guiándonos hacia un amor más auténtico. La revolución del corazón comenzaba, y yo estaba decidido a mostrarles el camino, un camino que, aunque lleno de desafíos, prometía la redención y la esperanza que todos anhelamos en nuestras vidas. La oscuridad que precede al alba. Antes de salir hacia Getsemaní, la noche se encontraba impregnada de un profundo silencio, casi reverente, mientras nos reuníamos en un círculo sagrado. Sabía que cada uno de nosotros tenía una carga que llevar, y así, como un ritual que había sido tejido a lo largo de los siglos, comenzamos a cantar los salmos. Mi voz se quebró al entonar: la piedra que desecharon los constructores es ahora la principal. Las palabras reverberaban en el aire, llenas de significado, un eco de la historia que se desdoblaba ante nosotros. Mientras cantaba, sentí que el peso de lo que estaba por venir se cernía sobre mi corazón como una nube oscura. Pedro, lleno de fervor y determinación, juró fidelidad en medio de la intensidad del momento. Sin embargo, en mi interior, una certeza inquietante se hacía presente: sabía que antes del gallo, me negaría 3 veces. No lo reprendí. En su miedo, vi el reflejo de toda la humanidad, la falibilidad de un corazón que desea permanecer firme, pero que es arrastrado por las inseguridades y el temor. Aquella noche, entendía que no era solo él el que luchaba, todos nosotros éramos vulnerables a la tentación del miedo y la incertidumbre. Al llegar al huerto de Getsemaní, el entorno se tornó pesado y cargado de expectativas. La oscuridad se intensificaba, y el sudor comenzó a mezclarse con la sangre, una manifestación física de la angustia que se apoderaba de mí.
Cada latido resonaba en mi pecho, marcando el ritmo de la inevitabilidad. Padre, si es posible, rogué, sintiendo el peso de la carga que llevaba en mis brazos, la presión de un destino que se perfilaba en las sombras. Pero la copa no era mía para rechazar. Era el peso del pecado del mundo, la síntesis de todas las luchas, las derrotas y las esperanzas de la humanidad. Con un suspiro profundo, acepté lo que estaba por venir, sintiendo como cada parte de mi ser se preparaba para el sacrificio que aún no podía comprender del todo. Las sombras se arremolinaban a mi alrededor, como si el mismo universo estuviera en un estado de expectación, y el aire olía a hierro y a tierra mojada, una mezcla que recordaba la fragilidad de la existencia. Puede que estuviera rodeado de mis amigos, pero en esos momentos de intensa introspección, me sentí profundamente solo. La realidad de lo que estaba sucediéndose líquida y cobró forma a mi alrededor, y la anticipación de lo que estaba por venir se convirtió en un hilo tangible que conectaba mi presente con un futuro incierto. Esta lucha no solo era mía, era el mismo desafío que enfrentaba cada ser humano en su búsqueda por encontrar el significado en el sufrimiento. Mientras me arrodillaba en la tierra fría, sintiendo los glóbulos de sudor que se deslizaban por mis sienes, supe que este era el umbral entre la oscuridad y la luz. Un momento perturbador donde el sacrificio personal abriría la puerta a la redención. Y así, con el eco de los salmos aún resonando en mi corazón, abrí mi alma al desafío, permitiendo que el peso de la vida me atravesara mientras me preparaba para la cruz. El símbolo de amor y sacrificio que se alzaría para cambiar la historia de la humanidad. La cruz, donde la sombra se hizo luz. Me llevaron al Gólgota, el monte de la calavera, un lugar cargado de historia y desolación, entre dos ladrones, cuyo destino estaba sellado en la tela de la vida. Mientras avanzábamos, la multitud murmuraba, susurros que se entrelazaban con el peso de la condena. Era un recorrido sombrío, una travesía marcada por el dolor y la agonía, pero también por una profunda serenidad que emanaba de mi ser. La escena contrastaba drásticamente con el bullicio del templo, donde los sacerdotes sacrificaban corderos, en un ritual que simbolizaba purificación y expiación. Sin embargo, aquí estaba yo, el verdadero Cordero de Dios, atrapado en un momento de sacrificio que desbordaba significados más allá de la comprensión humana. A medida que me acercaba a la cima, el horizonte se extendía ante mí, y con cada paso, sentía el peso de la historia, un eco de las palabras y profecías que habían precedido mi llegada. Era una culminación de siglos de promesas, un instante suspendido en el tiempo donde el sacrificio personal se entrelazaba con los destinos del mundo entero. Al llegar al lugar de la crucifixión, extendí los brazos, en un acto que no solo representaba rendición, sino también un abrazo a toda la humanidad. Consumado es, proclamé con fuerza a pesar del dolor que atravesaba cada fibra de mi ser. Estas palabras resonaron como un trueno en la vasta eternidad, un grito de victoria que rompía las cadenas del miedo y el sufrimiento. Con cada sílaba, sentí como el peso del mundo se deslizaba sobre mis hombros. En ese momento, el velo del templo se rasgó, no por manos humanas, sino por el poder de un amor que trasciende la muerte. Era un acto celestial, una ruptura de lo sagrado que simbolizaba el acceso directo a la gracia, una apertura que anhelaba unir a la humanidad con lo divino. Los cielos temblaron, y la tierra pareció estremecerse en respuesta a la transformación que ocurría. Mientras la sangre se deslizaba por mi espalda, sentí como todo lo que había sido, cada sufrimiento, cada lágrima, cada latido de desesperación, fluía hacia algo más grande. Aquella cruz, erguida frente a la multitud, se convertía en un símbolo de esperanza, el lugar donde la sombra de la muerte se hacía luz. La agonía era intensa, pero en medio del sufrimiento, experimenté una profunda conexión con cada ser humano que había sufrido, que había amado, que había perdido. Sabía que este sacrificio no era solo por mí, era por ellos y por todos los que vendrían, una promesa de redención y nueva vida. Las sombras de la desesperación se convertían en vacío, cediendo el paso a una luz que iluminaba la senda hacia la libertad. En ese instante sagrado, comprendí que el amor podría atravesar cualquier barrera, incluso la muerte misma. Así,
La cruz que había sido diseñada como un instrumento de tortura se convertía en el emblema de la victoria. Mientras el aliento de la vida se desvanecía lentamente, la certeza de que el amor perduraría resonó dentro de mí. La transformación estaba completa y, en ese acto sublime, la historia de la humanidad comenzaba a reescribirse con un nuevo significado, el amor triunfante sobre el dolor, la esperanza brotando de la desesperanza. La cruz se alzaba imponente, un monumento eterno donde la sombra se había hecho luz, una luz que nunca dejaría de brillar. Ahora, te hablo a ti. Esta historia no termina en la tumba, como muchos podrían pensar. Cada vez que partís el pan y bebéis el vino, yo estoy allí, consciente de cada mirada, cada gesto, cada susurro de fe que rodea ese acto sagrado. No como un simple recuerdo que se desvanece en los ecos del pasado, sino como una presencia viva, vibrante y esencial en cada uno de esos momentos compartidos. La Pascua antigua fue un ensayo, el preludio de una promesa que llevaba siglos gestándose. La nueva alianza que he establecido es eterna, inquebrantable, un vínculo que trasciende el tiempo y el espacio. ¿Ves aquel pan que tienes en tus manos? Es mi cuerpo, partido para que nunca más camines solo en la soledad o la tristeza. Es un símbolo de compañía, de amor incondicional, ofreciéndote fortaleza en cada bocado. ¿Sientes el vino en tu copa? Es mi sangre, derramada para que la muerte no sea tu fin, sino el principio de un nuevo camino, una oportunidad para que todos renazcan en mí. En ese rojo profundo reside la esencia de la redención, la sangre que une y transforma al mundo. Te invito a mi mesa, no como un mero espectador que mira desde lejos, sino como un hermano, parte integral de esta nueva familia que hemos creado juntos. Porque aquella noche, en el aposento alto, no solo fundé un ritual que perduraría a través de las generaciones, te fundé a ti. En mi sacrificio te ofrecí una nueva vida, un camino hacia la reconciliación, en mi humillación hallaste gloria, un recordatorio de que la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de amar y servir. Imagínate un lugar donde nos reunimos, rodeados de luces titilantes y risas compartidas, donde cada rostro refleja la historia de lucha y esperanza de aquellos que han llegado a conocerme. Y cuando regrese, no será para juzgar, sino para celebrar el banquete final, donde la alegría y la unidad rebosarán entre todos los que se sientan a la mesa. Hasta entonces, vive como redimido, con los pies firmemente plantados en la tierra y el corazón elevado hacia el cielo. No permitas que el pesar del mundo te detenga, recuerda que cada día es un nuevo desempacado de oportunidades para abrazar la vida en su totalidad. Encuentra la belleza en los pequeños momentos, en el acto de partir el pan y compartirlo, y en cada sorbo de vino que celebre la conexión que tenemos. ¿Te unes a mí? ¿Te atreves a llevar esta luz contigo a cada rincón del mundo? Juntos, forjaremos un camino donde la compasión y el amor sean el lenguaje universal, un viaje donde cada paso que das es un acto de fe y un recordatorio de que nunca estarás solo. Hoy, como aquella noche, mi mesa está preparada. No para juzgarte, sino para transformarte. Cada palabra, cada gesto, fue por ti. El pan partido es mi cuerpo, la copa, mi sangre, una alianza que nunca caduca. ¿Crees que esto es historia antigua? Mírame, yo vivo. Y en cada corazón que se abre, renace la Pascua. Suscríbete, únete a este viaje y comparte esta verdad con quien anhela esperanza. Comenta amén, porque el banquete eterno ya comenzó y tú tienes un lugar reservado. Hasta que nos encontremos en la mesa del reino, no temas. Yo estoy contigo.